Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lanceros Televisión. Hoy vamos a hablar de la sarna, de una enfermedad dermatológica que parecía que estaba erradicada y sin embargo los últimos estudios, en la última comparativa del último año, ha crecido en Canarias un 32%, ¿verdad? Que no es algo alarmante, pero bueno, son cifras de algo como para tenerlo en cuenta. Entonces hoy vamos a hablar con Íñigo Navarro, es dermatólogo y especialista en esta enfermedad. Ha sido recientemente nombrado presidente, no voy a decir los nombres en inglés porque lo voy a decir mal, pero bueno, de una institución, de una organización internacional dedicada a la lucha contra la sarna específica, ¿no? Y él ha sido nombrado presidente. Vamos a hablar de la sarna y también, al final, algo también un poco de nuestra piel, de cómo estamos y qué debemos hacer para cuidarla mejor. Sin más dilación, pasamos a hablar con Íñigo Navarro. Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, encantado de estar aquí. Pues encantado de que tú también estés aquí. No sé si lo quieres decir tú los nombres, igual te... ¿Cómo es la institución? La institución es la International Alliance for the Control of Scabies, o sea, la Alianza Internacional para el Control de la Sarna. Scabies, entiendo que es sarna. Sí, escabiosis y sarna es lo mismo, de todas maneras, en español. Ah, vale, viene de nombres técnicos sí. En este caso. Vale, no sé si en primer lugar esta institución, de quién depende, cómo funciona y por qué, quién te ha elegido a ti presidente. Sí, esta institución es una red global de expertos en salud pública, de médicos, de investigadores, de epidemiólogos, que tienen un interés particular en la sarna, y es una red global que lo que busca es intentar controlar la sarna y digamos, mejorar la salud y la calidad de vida de las poblaciones que están más afectadas. Está bajo el paraguas internacional de una cosa que se llama la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas, que es como la unión de todas las sociedades científicas de dermatología de todo el mundo. Está ahí pues la sociedad canadiense, americana, española, francesa, inglesa, australiana, etcétera. ¿Y cómo, no sé si uno se propone o hay una junta y dice, mira chicos, nos toca y ahora te toca a ti, o cómo funciona? Bueno, hay una junta y cada 3 años hay elecciones y bueno, yo siempre he estado bastante interesado en esta enfermedad y este año me eligieron chair como coordinador. Bueno, sí. Bueno, vale. Bueno, luego te lo pregunté antes, pero me gustaría que lo hablara, como un joven médico o dermatólogo acaba en una enfermedad, o sea, especializando en una enfermedad que uno casi no la tiene ni muy monitorizada. Pero eso vamos a ir luego. Vamos a explicar a la gente qué es la sarna y qué tipo de sarna y cómo afecta, qué síntomas tiene y qué se puede hacer uno pues para curarla. Sí. Esto es la sarna humana, que también se llama escabiosis. Es una enfermedad de piel contagiosa que se produce por un ácaro que se llama Sarcoptes scabiei, variedad humana, porque hay un Sarcoptes scabiei, por ejemplo, de los perros o de otros animales, y ese no se contagia a los humanos. Esta es la sarna exclusivamente humana. Es una enfermedad contagiosa y que produce una erupción cutánea en la piel y que pica mucho, que es por lo que sobre todo se conoce. Y se trata, pues hay tratamientos tanto en pastillas como en crema. A veces se usan combinados, según un poco el perfil de paciente se puede usar uno u otro. Vale, me decías que puede ser relativamente sencillo eliminarla, pero puede que no, porque a veces es como recontagios también, ¿o? Sí. A ver, hay unas guías europeas y unas guías de muchos países para tratar la sarna. El tratamiento es bastante engorroso. Porque hay que tratar a los pacientes y a todos sus convivientes, incluso aunque no tengan síntomas, porque hay que hacer todo el tratamiento a la vez, porque hay que embadurnarse de la cabeza hasta los pies, porque hay que limpiar toda la ropa de cama, todo eso hay que desinfectarlo, limpiarlo en caliente, y entonces es engorroso. Y es verdad que se ven con frecuencia fallos al tratamiento, hay gente que tiene que repetir el tratamiento o buscar otros tratamientos alternativos, porque no siempre se cura la primera, la verdad. ¿Por qué ha habido un repunte en Canarias? ¿Qué ha pasado? El repunte no ha sido solo en Canarias, sino que es un repunte que se ve en toda Europa, e incluso también en otros sitios. En Australia, por ejemplo, también en algunas zonas se habla de que puede haber un repunte. No se sabe muy bien, hay muchas teorías, hay gente que habla, ya te digo, de que puedan estar haciéndose resistente el ácaro a los tratamientos convencionales, aunque eso no está demostrado en nuestro país, no ha habido estudios que lo demuestren, pero es una teoría que cree no poca gente. También se habla de los flujos migratorios, se habla de que hayan cambiado los patrones de conducta después del COVID, que haya más gente que comparte piso, que haya gente que tiene pues, más parejas. Son todo teorías, en realidad no hay nada claro.
pero son todo teorías. Sí, al final entiendo yo que donde más puede haber contactos siempre se va a multiplicar las probabilidades, entiendo yo, por eso dices tú un hacinamiento. Sí, muchas veces los contactos se producen dentro de la familia o dentro de las parejas, por eso es verdad que, bueno, en condiciones de hacinamiento hay muchos más casos. De hecho, es clásico ver casos, por ejemplo, en residencias de ancianos o en centros de penitenciarios o en centros de retención de inmigrantes. Ahí con mucha frecuencia se ve, o en guarderías, incluso con mucha frecuencia se ven brotes. No, pero es verdad, en residencias de ancianos, ¿verdad? Hay casos a veces hasta sarna y no sé Sí. si eso ha sido siempre así o eso es un repunte ahora. Pues clásicamente se ha dicho como que los brotes que se producen en los países desarrollados y con un clima más templado es como un sitio clásico. Y siempre se ha visto que, aunque yo creo que ahora probablemente se produzca más. Digo probablemente porque aunque los brotes sí que se recogen, la sarna no es una enfermedad de declaración obligatoria, con lo cual uno no sabe exactamente cuántos casos de sarna hay al año, eso no se sabe. Sí que se suelen reportar los brotes o a veces los ingresos, pero no se reportan el número de casos total. Vale, decías en lugares templados, Canarias lo es, pero en un principio lo poco que he podido leer, dice tropical, nosotros tenemos más subtropical, no sé si ha habido una diferencia del cambio climático o Sí. hay algún... Pues el cambio climático, desde luego, es otro de los factores que siempre se estipula que puede haber tenido un rol en que aumente la prevalencia de sarna en Europa. No solo en Canarias, porque yo creo que el fenómeno de Canarias no es algo aislado, yo creo que se relaciona con lo que pasa en el resto de España y con el resto de Europa, que ya te digo que es parecido la incidencia. Perdón, me ibas a interrumpir. No, simplemente eso, que por qué la temperatura, no sé si ha habido una mutación ahí o que nosotros igual hemos estado confiados y nosotros estamos cerca de ser tropical, no sé Sí, si por... aunque mira, lo que mejor le viene al ácaro es la humedad, porque es verdad que el ácaro fuera del cuerpo humano no sobrevive muchos días, pocos días, pero sobrevive más días en condiciones de más humedad, o sea, de lo que se muere de deshidratación cuando está fuera del cuerpo. Entonces, en un clima seco, pues lo normal es que se muera antes, y en un clima húmedo, pues puede sobrevivir un poquito más de tiempo. Claro, yo soy alérgico al ácaro, que es lo que... Sí. Pero el ácaro, lo que tú estás diciendo, está en el interior. Sí. Sin embargo, este es de exterior o... Sí, o sea... O penetra. Hay muchos tipos de ácaro. Ácaro es simplemente un tipo de artrópodo, un tipo de bichito, digamos, que hay muchos tipos. Unos son los que dan alergia y este de la sarna es un poquitín diferente, un poco más grande que esos y es un poco diferente a los ácaros clásicos que viven en el pueblo y que no dan la alergia. Vive en la piel, dentro, pero muy superficial, debajo de la capa córnea, que es la capa más superficial de la piel. Claro. Muchas veces ha habido también enfermedades cutáneas con relación sexual también. No sé si en este lado, no sé si también puede ser o... Esa pregunta es muy pertinente, sí. La sarna muchas veces se contagia por vía sexual. No todas, y no hay que acusar a nadie cuando tiene sarna de tal, pero es una vía frecuente de contagio, porque al final es un contacto muy estrecho y es como se favorece que se contagie la sarna. Sí, está en el estado perfecto, ¿no? Sí. Luego hay cosas, por ejemplo, ladillas y todo eso. ¿Están relacionadas ese tipo de cosas? Bueno, las ladillas es otra ectoparasitosis, o sea, otro parásito que vive en la piel que produce una erupción parecida, pero bueno, es otra especie, otro organismo. Sí, no tiene ahí... No Las ladillas se parecen más filogenéticamente a los piojos que a la sarna. Claro, Sí. sí, en este caso, por ejemplo, sí, el piojo tiene otro funcionamiento, además está Sí. hecho como para el pelo y demás. Estaba mirando un poco el currículum y veía... no sé qué, en la isla de Reunión, digo, pues ya, claro, ya se fue a zonas tropicales y a zonas lejanas, pero ¿cómo llega te lo preguntaba antes, digo, ¿cómo llega un médico joven a una enfermedad que casi, no sé si cuando estabas estudiando, casi no se daba por activa, pero a lo mejor no, a lo mejor sí había actividad? Sí, o sea, siempre ha habido sarna en España, nunca ha estado del todo erradicada, lo que pasa es que antes no era tan frecuente como ahora, o sea, en la última década está en aumento, claramente. Yo siempre he tenido un interés en enfermedades infecciosas dentro de la dermatología y lo cierto es que casi desde el principio que entré en la dermatología acabé participando en un proyecto en Malawi que con la Fundación Española de Cooperación y Desarrollo y bueno, una asociación que se creó en ese momento que se llamaba Dermalawi y que lo que hizo fue hacer frente a un brote de sarna que hubo en una región de ese país, una región que se llamaba Benga, dentro de ese país. Entonces, bueno, pues eso me vino un poquitín de casualidad, pero fue un proyecto muy bonito que disfruté mucho, que conocí a otra gente que estaba metida en este mundo y a raíz de eso, pues me quedé digamos, en el mundillo de la sarna. Y con tanto trato con la sarna, ¿alguna vez has podido ser tú contagiado? Pues mira, no he tenido nunca sarna, pero sí que he tomado varias veces el tratamiento porque he estado viviendo con gente con sarna.
Entonces, eso todo... Preventivo. Sí, preventivo. Claro. También antes decía, digo, antes estábamos hablando con una compañera y tal, y decimos, digo, igual quien tiene sarna a lo mejor no lo dice si la ha podido tener. ¿Hay cierto estigma, decías tú? Sí, estoy de acuerdo. Verdad que suena muy feo lo de tener sarna, hay un poco de estigma y a veces quizás eso también favorezca que se produzcan más contagios, porque uno no suele querer decir que tiene sarna porque lo asociamos a veces como a falta de higiene o tal, que no es necesariamente verdad, ¿eh? Pero como se asocia a eso, a veces pues puede hacer que uno no lo diga y que contagie a más gente precisamente por no querer decirlo y decirle, oye, mira, tengo sarna, tómate tú también el tratamiento que tenía un contacto estrecho contigo, por ejemplo. Claro, pero de hecho, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, pues si lo pude tener con relación con animales y has dejado claro que no, que cuando hablamos de la sarna humana es entre humanos. O sea, eso es un poco controvertido, porque es verdad que los animales tienen otro tipo de sarna que morfológicamente cuando uno ve el ácaro se parece mucho, pero en teoría no se contagia a los humanos, o si se contagia produce cuadros autolimitados que duran unos días y se van. O sea, que decir, un perro no me puede contagiar a mí la sarna y que yo luego esa sarna te la contagie a ti. Esa sarna me la podría quedar yo unos días y se moriría solo porque ese ácaro no es capaz de sobrevivir mucho tiempo en mí. Es una especie diferente, en principio. Vale. Entiendo que eres dermatólogo de seres humanos, no eres un veterinario, pero el perro es especialmente, cuando se dice un perro sarnoso, no se dice un gato sarnoso, ni se dice un pájaro sarnoso. El perro tiene, o sea, es proclive el perro a tener la suya, su especie. Sí. Si te soy sincero, creo que sí, pero no estoy seguro. No estoy seguro. Sé que hay muchos animales que pueden tener sarna y no sé si el perro tiene más sarna que los demás o simplemente es que como vivimos muy cercanamente a los perros, pues nos fijamos más, la verdad. No estoy seguro. Sí, si ¿no? tiene más animales, más sarna, por ejemplo, que los zorros, que también tienen bastante. Vale. Ya no estaba pensando en los perros, cuando un perro sarnoso pues tiene un aspecto. El tipo de demostración cutánea o de erupción cutánea tiene algunas características. Lo digo por si alguna vez empiezas a verlo, unos síntomas iniciales que puedan darnos una pista. Sí, es una erupción cutánea que pica mucho y que además ese picor predomina por la noche. Eso es bastante característico. Produce una erupción en la piel que en realidad uno cuando se contagia de la sarna lo normal es que tenga muy pocos ácaros, igual tiene 10 o 12 en todo el cuerpo. Lo que pasa es que haces como una reacción alérgica al ácaro dentro de ti. Entonces lo que vemos en la piel muchas veces es más la reacción alérgica que el propio ácaro, que los encontramos, si los buscamos, pero no hay tantos. Es clásico que predomine en unas zonas, no suele afectar la cabeza y suele predominar mucho en manos, entre los dedos, muñecas, axilas, zona de la cintura, en hombres también afecta mucho en genitales. Entonces, bueno, hay unas zonas muy características. Luego nosotros cuando lo vemos de cerca, en dermatología o bueno, con una lupa, vemos como unos surquitos que va haciendo el ácaro debajo de la piel que son muy, muy característicos. Vale, vale. Por fuera se verá como una erupción como unos puntitos rojitos. Rosácea. Sí, ¿no? La verdad que, para ir terminando, no sé si se estaba casi dada por erradicada, es decir, estamos ante una situación de que no se puede controlar o qué se debería hacer, no sé, un tipo de vacunas, unos tipos de tratamientos generales que a lo mejor se debería hacer el gobierno, el Estado o los estados, algo para más general. Eso es muy interesante. Vacuna ahora mismo a la vista no hay, pero sí que hay programas, que eso además está haciendo bastante de la organización que yo participo, que lo que hacen es estimar la prevalencia de sarna en una enfermedad y se considera que si más del 10% de la gente tiene sarna, son muchísimo más de lo que puede haber en Canarias, pero sí que si más del 10% de la gente tiene sarna en esa comunidad, sí que hay que tratar a toda la población. Y sí que está demostrado que eso consigue reducir mucho la prevalencia de sarna y que hay que repetirlo una vez al año hasta que baje por debajo de un umbral determinado y que eso mejora la prevalencia de sarna y mejora además las complicaciones secundarias que puede tener esa gente derivada de la sarna. Vale, sí, porque entiendo yo que cuando tú decías que tuviste esos tratamientos preventivos para evitarlos, no sé si esos son ya una especie de medicamentos o cremas, pero ¿hay algún medio de la abuela, de la botica de la abuela que dices tú, mira, es bueno un aceite de no sé qué o una hidratación de no sé cuánto? Sí. Bueno, yo creo que si uno no tiene sarna, no tiene que hacer nada, o sea, para prevenir no hace falta hacer nada. Pero mira, más que tratamiento de la abuela, hay un tratamiento clásico. Clásico es que se usaba en la Grecia clásica, lo usaban los médicos andalusíes, lo usaban algunos monjes en la Edad Media, y que hoy en día, como se parece que puede haber resistencia a algunos tratamientos convencionales, se está usando cada vez más, y es el azufre. Tópico, o sea, hay gente, pues tradicionalmente hacían baños de azufre y demás. Hoy en día lo que se hace es que se usa azufre y se formula en un medio, una crema, que puede ser vaselina. Porque el azufre puede ser agresivo también, ¿o no? Sí, puede ser agresivo, pero bueno, en crema a una concentración adecuada
dentro de que huele fatal, tiene algunos efectos secundarios, se está usando cada vez más. Sí, sí. A lo mejor estas son como los descubrimientos esos de que los que trabajan en el campo sulfatando y tal, pues esos a lo mejor no tenían nunca... Entiendo yo, ¿no? Eso es muy buena idea, sí, es verdad. Me imagino yo. Vale, estamos ya en recta final. Vamos ya a otras cosas también. Siempre nos gusta tener, cuando tenemos especialistas, hacer unas consultas gratuitas. En este caso, no nos vas a cobrar. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en Lanzarote de nuestras pieles? ¿Es quizá el sol en una población como la nuestra, en un sitio como el nuestro principal enemigo? Sí, vamos, el sol tiene ventajas y desventajas, también tiene efectos beneficiosos. Pero es verdad que en un servicio de dermatología de Lanzarote se ven un porcentaje muy alto de los problemas que vemos son derivados de la exposición solar. Sí. Sobre todo, bueno, cáncer de piel y derivados, digamos, entre comillas. Claro, ¿cómo se lleva usted? Porque tú eres un dermatólogo, pero de repente como ya pase a una cosa, ya pasa al compañero de... No, en el servicio aquí de dermatología todos vemos de todos. No está, o sea, yo no veo solo sarna porque además tampoco habría volumen de pacientes para dedicarme. No digo la sarna, digo, por ejemplo, tú ves a un paciente cualquiera y ya tiene unos, ¿cómo se dice? ¿Melanoma? O sí, un melanoma u otro tipo de cáncer de piel, sí. ¿Y eso lo sigues desarrollando, lo sigues evaluando tú o ya pasa a un oncólogo o un, no sé, otro especialista? En principio, si está localizado en la piel, lo llevamos nosotros. Si ya, digamos que si hay otros sitios, ha dado metástasis o tal, lo discutimos en un comité, y en un comité en el que están presentes los oncólogos y otros especialistas, y el tratamiento para los casos metastásicos lo ponen los oncólogos. Claro. A ver, hay un debate. ¿Cómo se dice? ¿Cremas solares sí o cremas solares no? Sí. Ese debate no está resuelto. Es verdad que las cremas solares... También es que hay mucho debate porque hay mucha controversia, porque también hubo un estudio hace mucho tiempo que demostró que usar crema de sol se asocia con un mayor riesgo de cáncer de piel. Pero claro, eso pasa porque la gente que usa más crema de sol se expone más al sol. Claro. Entonces hay un factor de confusión. Yo creo que la crema de sol es útil y protege contra las quemaduras. Eso hay que combinarlo con otras cosas, como por ejemplo, yo qué sé, por una gorra, a veces manga larga, sombreros. Son otras medidas de protegerse del sol que funcionan a veces igual o a veces incluso mejor y te evita otras cosas. Es verdad que también las cremas de sol, pues bueno, uno se baña en el mar, quedan ahí también, se disuelven en el agua, no están libres de consecuencias y sí que tienen sustancias químicas que en principio son seguras y de hecho la Unión Europea las estudia muy de cerca y cuando hay algo que parece que no es seguro lo retira del mercado. O sea, yo no creo que uno tenga que estar preocupado por hay leyenda negra de eso, de los químicos que llevan, ¿no? Sí, yo creo que hay un poco de leyenda negra, que en general las cremas que tenemos en Europa están muy controladas y no suelen tener químicos que sean perjudiciales o que hayan demostrado ser perjudiciales para la salud. Pero bueno, yo creo que la crema de sol tiene que ir con otras medidas, ya te digo, con llevar un sombrero, cuando sea horas centrales del día, pues buscar un poco la sombra, si no va a la playa, ponerse igual una sombrilla, no sé. Yo es que escuché ya no sé si era un dermatólogo o un médico, y lo que decía, dicen, déjense de historias, dice, el sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, evitarlo, y dice, y a partir de ahí, y en verdad, antes, no sé, tú eres muy joven, pero en mi caso, nuestros padres nunca nos llevaban, porque se comía en la casa, te obligaban a la siesta por el baño, y entonces al final lo que estabas evitando en las horas centrales del día, ¿entiendes? Sí. Y no había crema, nadie se ponía crema. Sí, no, tienes razón, pero bueno, es que lo cierto es que si esto lo estuviéramos hablando quizá en el norte de Europa, pues no tendría tanta importancia, pero es que es verdad que en Lanzarote hay mucho sol y hay mucha gente viviendo con la piel bastante clara y que con mucha frecuencia hacen quemaduras y problemas derivados a largo plazo de eso. Yo creo que, por un lado, hay que evitar las quemaduras, porque es verdad que eso sí que es claramente perjudicial, y por otro lado, tampoco buscar ese moreno muy tostado y tal, que eso al final es como la piel se está como defendiendo un poco de una agresión, pero no es, aunque lo asociamos con salud, eso no es saludable en realidad. Defender una agresión. El otro día también en la radio alguien que dice, una ducha con el agua caliente, calentita, muy calentita, que está a gusto pero que ya pica un poco, es un estrés que le estás dando a la piel, ¿puede ser también? Sí, la verdad que la gente que tiene problemas de piel, que tiene dermatitis, eczemas y demás, sí que se le suele recomendar que no se duche con agua muy caliente, porque es verdad que irrita un poco la piel. A ver, agua si uno está sano y quiere ducharse en agua, quiere decir que tampoco, cada uno es libre de hacer lo que quiera, yo no soy quien para decirle nada a nadie, pero es verdad que el agua muy caliente sí que es un irritante de la piel. Vale. Terminando con lo del sol, yo ya tengo una edad y ya me empiezan a salir manchas, por aquí y tal. ¿Debo estar preocupado por algún tipo de manchas? ¿Debo tener algún control? ¿Debo ir a alguna revisión periódica a partir de alguna edad? Pues en principio, si no tienes antecedentes de cáncer de piel, no está
no está claramente recomendado en España. Que eso es también un poco controvertido. No está recomendado un control, salvo que tú tengas algo. Si tienes algo en la piel, sí que deberías controlártelo. Si no te has visto nada y no tienes tal, y yo qué sé, tampoco hace falta que te vean todos los años si tú no tienes nada en la piel. Si tú tienes algo en la piel, sí que deberías consultar. Cuando uno tiene algo en la piel, a los pacientes lo que se les suele recomendar, con los lunares me refiero, es una cosa que se llama la regla del ABCDE, que es las manchas o los lunares que sean asimétricos, B, que tengan los bordes irregulares, C, que tengan más de 2 colores, D, que tengan un diámetro de más de 6 milímetros, o E, que es lo más importante, que es la evolución, que es que haya un cambio. Cuando hay un cambio en una lesión, sí que debemos consultar con nuestro médico, con nuestro dermatólogo, porque muchas veces eso es lo que nos va a decir que esa lesión está cambiando, está evolucionando, y es un criterio a veces de que pueda no ser algo bueno. Pero las personas mayores le van creciendo, ¿no? Las personas Sí. mayores, no sé si eso es ya motivo, pues ahí está había un cambio, está creciendo, el borde, bueno. Claro, es que hay a la gente mayor, bueno, y a todo el mundo le van saliendo cosas en la piel, y yo creo que lo que hay que hacer es, cuando no tiene dudas, pues consultar con alguien, con su médico, y que su médico decida si le puede tranquilizar o si hay que hacer algo más. En el tema de la dermatología, no sé si hay un componente también genético con el que no se puede luchar. Y te digo, hay gente que tiene un acné tremendo, muy agresivo. Yo no sé si ahí hay tratamientos, se puede luchar contra, a veces cuando, a ver, todos hemos tenido acné, pero hay gente que tiene mucho acné y a lo mejor eso es porque tiene un componente que no sé si es genético y no puedes luchar contra ello. Sí, hombre, las enfermedades de piel casi todas tienen un componente genético. Y bueno, casi todas, muchas tienen un componente genético. Pero concretamente el acné hay cosas genéticas y también hay cosas ambientales. También hay cosas que uno hace para empeorar el acné, como yo que sé, pues ponerse una crema hidratante en la cara cuando uno es joven y tiene acné, pues seguramente se lo empeore. Pero bueno, el acné precisamente es una enfermedad que tiene tratamientos que funcionan muy bien. O sea, si uno tiene acné y está preocupado, lo que tiene que hacer también, yo recomendaría ir a su médico, porque le pueden ofrecer seguro tratamiento. Sí. Y eso de que decía, por ejemplo, antes decía, no puedes comer chocolate, no puedes comer picante, ¿eso tiene relación? Eso está también un poco controvertido y en estudios. Curiosamente, cuando se ha hecho, hasta donde yo sé, el estudio así más grande que se ha hecho con los alimentos y el acné, con lo que más lo relacionó fue con la leche desnatada, curiosamente. Bueno, con la leche en general, pero sobre todo con la desnatada, que el chocolate tiene leche, ¿no? Y podría ser quizá porque la leche desnatada tiene un índice glucémico mayor. O sea, eso quiere decir que la leche desnatada, como no lleva grasa, se absorbe más rápido y nos sube rápidamente la glucosa, el azúcar en la sangre, y quizá por eso sea. Entonces, con lo que más relacionado es con la leche desnatada. Dicho eso, no hay que hacer dietas restrictivas cuando uno tiene acné, porque tampoco es un cambio tan grande el que supone, y es mejor, yo creo que, bueno, comer sano, comer un poco de todo y ya está. Sí, ¿no? Ya estamos terminando. El tema, al final la dermatología no sé si también tiene un componente estético. Y digo, no digo de cirugía estética, sino digo que al final mucha gente acude a las consultas privadas porque también, no sé si la dermatología es la cara, es la visión. No sé si se le acude un poco por eso, por estética. Claro, es que es un órgano externo, digamos. La piel es a través de lo que nos relacionamos entre todos. Entonces, sí que tiene una función estética y de expresión, ¿no? También cuando nos enfadamos, pues lo demostramos porque nos ponemos rojo en la piel, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que la gente consulta a veces porque no le gusta tener una mancha, no porque sea mala, sino porque es fea, digamos, fea. Bueno, nada es feo, pero porque no le gusta tenerla, porque no le gusta cómo le queda esa mancha, digamos. Claro. Ya para terminar, en la consulta, ¿cuál es lo que más acude? No sé si algún tipo de... Aquí en Lanzarote realmente hay mucho cáncer de piel y hay muchas lesiones que son, digamos, precancerosas, que no son cáncer de piel y que no son tan graves, pero que ya nos indican que el paciente se ha tenido bastante daño solar y que puede desarrollar un cáncer de piel, y que también vamos tratando porque algunas con el tiempo se pueden convertir en cáncer de piel. Y yo diría que eso es el motivo número 1 de consulta que yo veo en Lanzarote. Sí, ¿no? Porque Sí. al final de lo que estamos hablando estamos expuestos a Sí. todo eso. Pues Íñigo Navarro, ha sido un verdadero placer, que continúe y ya iremos hablando de esa experiencia como presidente de esta organización internacional dedicada a la lucha contra la sarna, y también estaremos pendientes de cualquier otra cosa. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Nada, el placer es mío, encantado, Gracias. muchas gracias por todo. Gracias.
Bueno, ya escucharon, Íñigo Navarro, en este caso especialista, dermatólogo y especialista también en la sarna, ha hablado, bueno, era una entrevista que nos recomendaban y la verdad que es curioso porque siempre se parece o se tenía uno entendido como que la sarna era algo del pasado y sin embargo ha habido un rebrote, lo ha explicado él, no solo en Canarias, a nivel europeo, pues pueden ser muchos condicionantes, a lo mejor el hacinamiento, el movimiento de personas, las parejas, el cambio de parejas y demás. Una enfermedad, lo ha dejado claro, la sarna hay distintas, y sobre todo la sarna humana, en la que es de contacto entre humanos, por eso no mezclar mucho a veces con animales y demás, la del perro y de otros, es muy incómoda y también está estigmatizada, es decir, que por eso si alguna vez alguien lo tiene, pues acudir a su médico, decirlo tal y también prevenir también el sistema de posibles contagios. Nosotros más nos despedimos, pasen una feliz tarde.